el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés, presentó este jueves la renuncia a su cargo. La dimisión se da en medio de la polémica que se generó por el manejo de esa entidad en el caso de Jorge Enrique Pizano, excontroler de la concesionaria Ruta del Sol 2. Valdés confirmó ante medios de comunicación, desde el búnker de la Fiscalía, que salía de la Dirección de Medicina Legal luego de acordarlo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Soy, objetivamente, el único responsable de haber afirmado a la opinión pública que la mancha de sangre de que trata ese informe era sangre humana. Soy el único responsable. Y agregó, mi equivocación obedeció a que, por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre humana. A partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios, y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano, y si había o no allí cianuro. Valdés se refiere a un informe que fue divulgado por W Radio, el cual, él mismo admitió, solo conoció ayer a mediodía. Es decir, luego de su publicación en el medio radial. Ese reporte, enviado por Medicina Legal a la Fiscalía, se refería a las conclusiones del análisis de la sangre que se encontró en una toalla que estaba en el baño de la finca de Subachoque, Cundinamarca, donde falleció Jorge Enrique Pizano el pasado 8 de noviembre. El laboratorio solo respondió lo que yo le preguntaba, sobre si correspondía o no al señor Pizano, y si había o no cianuro. El laboratorio nunca responde más allá de lo que el director le pregunta. El laboratorio no tenía por qué responder nada de lo que yo, le pregunté, porque eso hace parte del esquema de calidad del laboratorio, explicó Valdés, añadiendo que el documento se envió a la Fiscalía, y no a él. En otras palabras, según lo que dijo Valdés esta noche, lo que ocurrió fue que él creyó que esa sangre sí era de Jorge Pizano, y luego preguntó si en la sangre había cianuro o no, pues ese fue el veneno que causó la muerte del hijo menor de Pizano, Alejandro, tal como confirmó también Medicina Legal. El laboratorio le respondió que en esa sangre no había tal elemento, y, por eso, Valdés salió a informarle a la opinión pública que en la sangre de Pizano no se encontraron rastros de cianuro. Un error de ese tamaño podría comprometer todas las labores que Medicina Legal han realizado en este caso, que ha provocado una inusitada atención gracias a las grabaciones que Pizano hizo de conversaciones entre él y, por ejemplo, Néstor Humberto Martínez cuando era abogado del Grupo Aval, sobre irregularidades que había encontrado en la concesionaria Ruta del Sol, en el cual eran socios Odebrecht y Episol, del Grupo Aval. Las grabaciones las dieron a conocer medios como El Espectador y Noticias 1. No obstante, Valdés aseguró que la confiabilidad del resultado no se ve afectada, porque, además de la sangre, se recogió otra muestra válida para analizar la saliva de Pizano. A la opinión pública le reitero que la credibilidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene por qué ponerse en duda. Que el error lo cometí yo, dijo en tono enfático. Acto seguido, Valdés manifestó mientras se le quebraba la voz: he presentado mi renuncia el día de hoy, porque mi trabajo de 8 años al frente del instituto no tiene por qué verse manchado. Y luego concluyó: a Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos, es el director el que cometió el error. Muchas gracias. El caso Pizano. Medicina Legal empezó a intervenir en el caso de Jorge Enrique Pizano cuando dictaminó, el 16 de noviembre, que su muerte fue el resultado de un infarto. Luego de que el Hospital de Faca, Cundinamarca, realizara la necropsia, la entidad analizó las muestras de tejidos que fueron entregadas por el hospital, apoyándose en 2 laboratorios de Bogotá y de Ibagué.
Los resultados son concluyentes para el instituto, no hay cianuro en ninguna de las muestras, aseguró Carlos Eduardo Valdés. La entidad, posteriormente, analizó las 2 bolsas que envolvían el tarro de cianuro, que, aseguró la fiscalía, fue hallado en casa de Pisano, y determinó que en ellas estaba el ADN del testigo clave del caso Odebrecht. Las muestras de ADN recuperadas tanto de la bolsa externa como en la bolsa interna, y del contenedor, en su tapa, y en el cuerpo del contenedor del cianuro, son del señor Jorge Pisano, aseguró Valdés entonces. Sin embargo, sus resultados empezaron a ser fuertemente criticados, especialmente por el Sindicato de Medicina Legal. Javier Oviedo, presidente del sindicato de Sindimedilegal, aseguró que las explicaciones entregadas por Carlos Valdés en relación con el caso están por fuera de la realidad científica. El galeno abrió varios interrogantes sobre el peritaje forense practicado al cuerpo de Pisano. En una declaración entregada a Noticias 1, afirmó que no era posible determinar si hubo presencia de cianuro en el cuerpo del excontroller de la concesionaria Ruta del Sol 2 debido a que sus tejidos estaban conservados en formol. El instituto no tiene ninguna prueba validada para buscar cianuro, ni en formaldehído, ni en tejidos con formaldehído. Javier Oviedo agregó que para examinar la presencia de cianuro eran necesarias muestras de fluidos del cuerpo de Pisano, como la sangre, jugos gástricos u orina. Sin embargo, las mencionadas evidencias no se pudieron recolectar debido a que el cuerpo de Pisano fue cremado. Valdés, por su parte, descartó esas declaraciones, y aseveró que los resultados de los laboratorios eran confiables. Hoja de vida. Valdés, bogotano de nacimiento, es médico cirujano y especialista en antropología forense de la Universidad Nacional. Sus estudios lo acreditan como un conocedor en el campo de la genética forense, manejo de la escena del delito, investigaciones de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Igualmente, cuenta con pericia en el manejo de muertes colectivas, masacres, técnicas de identificación de personas, dictámenes de lesiones personales, determinación de edad clínica y estados de salud. En el campo laboral, Valdés realizó labores administrativas, manejo de personal, investigador forense y perito como funcionario en la Fiscalía durante 13 años, 7 de ellos como jefe de la División de Criminalística. También se desempeñó como coordinador la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en la Procuraduría General. Además de contar con experiencia en la docencia, es consultor externo en temas forenses para los programas en Colombia y Ecuador de las agencias ODAT, y CITAP, de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Muy bien, buenas noches. En este momento acabo de terminar una reunión con el señor Fiscal General de la Nación, a quien le he dado todas las explicaciones del caso conocido por la comunidad hoy. Lo primero que tengo que decir es que no hay ningún motivo para dudar de la integridad del Instituto Nacional de Medicina Legal ni de sus peritos. El resultado conocido por ustedes hoy es certero, es verídico. Quiero reconocer ante todos, hoy, que solo conocí el texto hoy a mediodía, el texto del informe, que este informe tiene toda la validez de los peritos, que fue objetivamente, o soy objetivamente, el único responsable de haber afirmado a la opinión pública que la mancha de sangre de que trata ese informe era que la mancha de que trata ese informe era de mancha
era una mancha de sangre humana. Soy el único responsable. Que mi equivocación obedeció a que por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre. Que a partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pisano y si había o no allí cianuro. El laboratorio solo respondió lo que yo le preguntaba sobre si correspondía al señor Pisano y sobre si había o no cianuro. El laboratorio nunca responde más allá de lo que el director le pregunta. El laboratorio no tenía por qué responder nada de lo que yo no le pregunte, porque eso hace parte del esquema de calidad del laboratorio. Los resultados obtenidos en el laboratorio y que ustedes conocieron no altera en nada la integridad de él. No, ese resultado es veraz, no tiene ninguna modificación. Y como ustedes saben y se dieron cuenta, fue enviado a la Fiscalía General de la Nación, no al director. La confiabilidad del resultado no se ve afectada porque el procedimiento aplicado para llegar a él, utilizando esas muestras válidas, que recuerden que son válidos, tanto la sangre como el contenido gástrico, y la saliva hace parte del contenido gástrico, ese resultado conserva su validez. A la opinión pública le reitero que la credibilidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene por qué ponerse en duda. Que el error lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy, porque mi trabajo de 8 años al frente del instituto no tiene por qué verse manchado. A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos. Es el director el que cometió el error. Muchas gracias.